Una buena comunicación para cualquier gobierno es esencial a la hora de afrontar una crisis, sea del tipo que sea. Durante estas últimas semanas se han publicado algunos artículos donde se analizan aciertos y errores del gobierno y cuáles son los elementos de la estrategia comunicativa que se han empleado. Con todos estos análisis y reflexiones intentaremos ver cómo se ha desarrollado la comunicación del Ejecutivo. En primer lugar, debemos decir que la comunicación ha sido muy activa desde el minuto 1. Algunos consideran que ha sido excesiva, que ha habido sobreabundancia de informaciones y que en algunos casos se contradecían y llegaban a deformar las explicaciones. Lo que está claro es que nunca llueve a gusto de todos y el gobierno ha decidido pecar por exceso que por escasez. Algo que es un acierto y que además neutraliza los argumentos típicos de la oposición, sea de donde sea, en este tipo de situaciones, la falta de información o rendición de cuentas por parte del Ejecutivo. A excepción de las comparecencias de los ministros y del presidente, que llegaban a quedar en un segundo plano, lo importante eran lo que dijeran los perfiles técnicos. Se ha criticado que algunas de las designaciones no estaban preparadas para la comunicación, como ocurrió con las palabras del jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil. Sin embargo, un perfil técnico y no político, como ha sido el de Fernando Simón, ha sido la baza más importante del gobierno. Simón, debemos recordar, fue designado como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias cuando gobernaba Mariano Rajoy. Simón ha actuado como cara visible de la crisis y como escudo del gobierno. El Ejecutivo podría haber recibido críticas si hubiera designado a un perfil político cercano a una de las dos formaciones del gobierno de coalición. Imaginen un perfil de estas características explicando el cambio en la medición de los datos. Si ya el gobierno recibió críticas con Simón, imaginen con alguien del gobierno. Fernando Simón ha tenido una gran labor pedagógica basada en criterios científicos al explicar qué significa, por ejemplo, aplanar la curva y cómo se ha desarrollado la reducción en el número de contagios y fallecidos por coronavirus. Ha destacado la forma de explicar y de contestar a las preguntas de los periodistas que muchas veces trasladaban las críticas de la oposición al epidemiólogo. Se ha caracterizado por una forma tranquila, serena y sin salidas de tono, a excepción de cuando se le formuló esta perla de pregunta. ¿Cómo se explica que, habiendo duplicado el número de pruebas y siendo más estrictos ahora con el recuento de fallecidos, las cifras estén disminuyendo a un ritmo tan alto? Llevamos 5 semanas aislados. O cuando se le formuló esta. Me va a perdonar el periodista, creo que hace un flaco favor a España hablando de suspender o no suspender en este proceso. Esta última podía generar algo más de contradicción, ya que mientras él habla de que no se podía hablar en términos de suspenso o aprobado por pasar de fase, el gobierno mantenía y mantiene ese lenguaje bélico a la hora de combatir el virus como si se estuviera en una guerra contra un país, en términos de victoria y derrota. Hablar en términos de victoria y derrota contra un virus es un error que además fue criticado por sectores de los propios partidos del gobierno de coalición y socios de la izquierda. No me refiero solo a la utilización de un lenguaje bélico, chusco, bélico, que en tiempos de crisis todo el mundo sabe que apela a un sentido de pertenencia falso y sobre todo a la destrucción del sentido crítico hacia quien gobierna. Aunque es cierto que muchos países han empleado estas metáforas bélicas cuando se trata de enfermedades, a los que menos les gusta hablar de esta forma es a los enfermos. Pareciera que si no superaras una enfermedad has perdido algún tipo de batalla. España además ha sido uno de los países más afectados por la pandemia. Si sigue empleando este vocabulario se contribuye a generar una imagen de que este gobierno ha sido uno de los que más le ha costado luchar y que más secuelas le ha dejado el enemigo, el virus. Algo que difumina los intentos de explicar científicamente, apartando sesgos ideológicos y partidistas, por qué un país como el nuestro ha tenido un número tan grande de contagios y de fallecidos. Algo que probablemente el tiempo y los estudios serios y rigurosos nos vayan revelando, sin obviar por supuesto la implicación de las administraciones públicas a la hora de tomar medidas. Aunque en política reconocer errores y rectificarlos suele ser algo bien visto por la ciudadanía, hacerlo en exceso genera el efecto contrario. En una situación como esta muchas veces la improvisación es inevitable. Y digo muchas veces porque en otras se podía haber ahorrado, como la manera que empleaba el gobierno de formular las preguntas al presidente a través de la filtración que hacía el secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver. Poner una pantalla con el Skype y el Zoom para que los periodistas hagan directamente las preguntas es algo que tú y yo podemos hacer desde casa. Al gobierno no le hubiera costado nada hacerlo desde el principio. Por no hablar del documento de la derogación de la reforma laboral con EH Bildu, que no sentó bien ni a sindicatos, ni a la patronal, ni siquiera a propios ministros del gobierno.
El gobierno ha lanzado algunos conceptos como el de nueva normalidad, que la sociedad y los medios han asumido pese a haber recibido críticas. Sin embargo, la comunicación no sirve de nada si no hay medidas concretas, si no hay decisiones y política real. Por ejemplo, el término escudo social de poco hubiera servido si no se hubieran aprobado medidas como la prohibición de los despidos, la utilización de los ERTEs o la aprobación del ingreso mínimo vital. También debemos hablar de otro concepto: unidad. El más difícil de defender quizá por parte del Ejecutivo. Había algunas sesiones parlamentarias, cuando se votaban las prórrogas del estado de alarma, donde Sánchez iniciaba la ronda de comparecencias apelando a la unidad con un tono conciliador, pero luego esa ronda la cerraba la portavoz socialista Adriana Lastra con un tono totalmente diferente y contribuyendo a generar más crispación. Pero finalmente el término unidad no ha quedado en una palabra vacía, porque hemos visto que más allá de la algarabía ha habido unión entre el gobierno, los sindicatos y la patronal para adoptar medidas como las prórrogas de los ERTEs, y se han construido mayorías diversas en el Parlamento para la aprobación de medidas esenciales como el ingreso mínimo vital y el decreto de la nueva normalidad. Sí, 79 más 218 votos emitidos telemáticamente, no ninguno, abstenciones 17 más 35 votos emitidos telemáticamente. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley. Las emociones. Siempre que se comunica, si se quiere hacer llegar el mensaje, hay que mover las emociones de los que nos escuchan. Escribía Vicente Valles en La Razón un artículo llamado La posmentira. En el artículo habla de que Iván Redondo, asesor de comunicación de Pedro Sánchez, le da una gran importancia a las emociones y cita las palabras que dice en este vídeo. Si tuviera que clasificar las tres principales emociones que tenemos, la primera sería, con las que se pueden jugar además en campaña electoral, es el miedo. La segunda sería el rechazo. Y la tercera, la esperanza. El tema está en que Vallés presenta estas palabras como algo nuevo, incluso preocupante, y llega a asegurar lo siguiente: allí donde reinan las emociones, la verdad pierde relevancia. ¿Es esto cierto? Pues no del todo. Primero, las palabras de Redondo no presentan algo novedoso. Quizá lo novedoso es la categorización que él establece como emociones principales: el miedo, el rechazo y la esperanza. Pero cuando habla de las emociones no dice nada nuevo, porque por poner un ejemplo de los muchos que hay, el retórico Quintiliano, que vivió entre el año 35 y 96 después de Cristo, dijo: si no podemos seducir a quienes nos escuchan con deleites, arrastrarles con la fuerza de nuestros argumentos y a veces perturbarles apelando a sus emociones, no podremos hacer triunfar ni siquiera una causa justa y cierta. Además, si se hubiera querido llenar de emociones la comunicación del gobierno, pues se hubiera puesto a expertos en comunicación, no a técnicos. Eso por un lado. Por otro lado, Vallés dice lo siguiente: si alguien se arma de paciencia y repasa los discursos de duración casi castrista pronunciados por Pedro Sánchez cada fin de semana desde marzo, encontrará tazas inconfundibles de esos condimentos más instintivos que racionales. ¿Es esto exactamente así? La emoción en un discurso no solo está en lo que conocemos en retórica como disposición y elocución, es decir, por un lado los argumentos que vamos a emplear y por otro la forma que le vamos a dar a esos argumentos mediante el lenguaje, es decir, si incluimos más o menos metáforas, si le damos un tono sencillo o solemne, con palabras extravagantes y tiempos verbales complejos. Más allá de que los discursos de Sánchez son bastante sencillos, no sé yo si van a dejar alguna frase para la historia, en retórica está lo que denominamos acción, el último paso y más importante de un discurso, donde tiene mucha importancia la comunicación no verbal. Por mucho que se hayan trabajado los anteriores pasos en la elaboración de un discurso y hayas añadido las metáforas que quieras, si no lo sabes ejecutar bien, lo único que vas a mover es el texto del teleprompter donde lees el discurso, porque emociones pocas. Y Sánchez, como orador, deja mucho que desear. Vamos a ver a cámara rápida la expresión de Pedro Sánchez durante el último discurso del estado de alarma e iremos parando en algunos fotogramas. Vamos a analizar el rostro gracias a los estudios de uno de los psicólogos más importantes del siglo XXI, Paul Ekman. Paul Ekman, a diferencia de Redondo, establece 6 emociones básicas: la ira, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. De estas expresiones faciales vamos a ver cuál se asemeja más a la de Pedro Sánchez. Está claro, su rostro es de tristeza y no cambia durante la media hora en la que está en plena acción. Aunque esto no es universal, la tristeza normalmente es un sentimiento negativo caracterizado por un decaimiento. Esto no significa que Pedro Sánchez esté triste, eso el único que lo sabe a ciencia cierta es él mismo. Pero la forma en la que transmite el mensaje es de tristeza. Si el contenido fuera triste es entendible,
pero no se puede decir salimos más fuertes con esa expresión. Respecto a que no cambie su rostro durante todo el discurso, hace que se vea bastante plano y con ninguna emoción, y así ha sido en general la mayoría de los discursos que ha ido dando durante todo el estado de alarma. Sin embargo, vamos a ver dos discursos recientes que son muy potentes emocionalmente, pero uno de ellos consigue compaginar la emoción con la razón para convencer no solo a partidarios, sino también a adversarios políticos, que es a lo que se debe aspirar a la hora de hacer un buen discurso, y el otro discurso consigue todo lo contrario, consigue persuadir a feligreses, pero en los adversarios provoca una de las emociones que decía Redondo y con la que también coincide Ekman, el miedo. ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar que haya sufrido, que es que le haya pasado, que un bombardeo? Sí. Mi padre, señores ciudadanos, tenía 23 años, lo detuvo Billy el Niño y lo torturó, militaba en el PCI, que luego se llamó el PT. Y usted no puede decir, ni usted ni el señor de Vox, que eso es porque que esto es molestar a los españoles. Mi padre no es español, es menos español que usted. Es tan español que luchó por la libertad de España y la sangró. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata a un asesino. El hombre no maltrata, maltrata a un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla a un cobarde. Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política, afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. No tiene género. Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón, porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino. No aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias. Vox, 52 diputados. Pues hasta aquí este vídeo, que ha sido diferente. Abajo dejo una serie de enlaces que me han servido de ayuda para hacer este vídeo. Consúltenlos para ampliar toda la información sobre comunicación política del gobierno. Si os ha gustado, denle al like, suscríbanse, dadle a la campanita y comenten con algunas cosas de las que haya comentado yo y no estén de acuerdo. Hasta la próxima.